recuerdo que cuando vine como especialista de la Ciudad de México en el área de la medicina de rehabilitación, créame que una de las preguntas que me venía haciendo incluso en el avión era, bueno, ¿y con quién voy a trabajar en Honduras? Porque antes de irme a hacer la especialidad, pues me había interesado en parte qué era lo que había, y mi sorpresa es que no había mucho acá en Honduras. De hecho, en mi formación como médico general, nadie me había hablado del tema rehabilitación. Pero fue para mí un reto prácticamente que al venir a Honduras, una de las cosas que teníamos que ver era, por un lado, realmente y oficialmente darnos cuenta de lo que teníamos, y por otro, esas carencias empezar a tratar de fortalecerlas. Él pensó y que necesitaba venir a construir algo. Inició en el Seguro Social, donde él pudo darse cuenta cómo estaba la situación de la rehabilitación en Honduras y cuáles eran las necesidades. Y después de mucho tiempo y búsquedas, él fue conceptualizando el tema de construir el área académica de rehabilitación. Dentro de la universidad no fue fácil. ¿Por qué? Porque no se creía en una carrera técnica. De hecho, cuando se constituye como la primera carrera técnica dentro de la universidad. Y si usted me dice, bueno, ¿cómo fueron esos inicios? Difíciles porque solo se contrató a mi secretaria, a la señora de limpieza y a su servidor. Entonces, pero como era esa misión y ya había tenido esos contactos con estas organizaciones, empecé a tocar puertas. Me di cuenta que había gente que estaba en Honduras que no estaba trabajando en el tema porque no había dónde trabajar. Y los rescaté, digámoslos así, y ellos, incluso muchos de ellos, sin cobrar un solo centavo, me dieron su apoyo. Así pude localizar gente de Alemania, pero que hablaba español, gente de Holanda, gente de Estados Unidos, de México, que era el lugar donde me había formado y que me dieron el apoyo. Además, gente que estaba acá en Honduras, que era de El Salvador y de Panamá, que fueron nuestros primeros docentes dentro de la carrera. Pero interesante porque incluso al sol de hoy tengo algunas de estas personas trabajando con mi programa. El doctor Madrid escuchó que había un profesional de la terapia física y rehabilitación. Llegó al hospital de Valle de Ángeles, para mi sorpresa no lo conocía, pues con su peculiaridad, personalidad, llegó, ya me planteó algunas cosas que tenía él en mente, en proyecto, como siempre, él siempre buscando crear nuevas cosas. Y así fue como lo conocí, intercambiamos pues, contactos, números, y de ahí para acá pues prácticamente comenzó esa relación de trabajo. Ya después nos involucramos directamente con lo que era la carrera, la apertura de la carrera desde un inicio. Mi primera intención de estar aquí en Honduras era brindar tratamientos realmente y no la docencia como tal. Entonces quedé un poco impactada porque se nos forma generalmente en nuestra área profesional, pero no en docencia. Entonces pensaba en ese momento, Dios mío, ¿verdad? ¿Clases? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pero hemos ido teniendo un proceso de formación, un proceso de crecimiento profesional docente, y eso se lo debemos mucho al trabajo arduo del doctor Madrid. Realmente por un sueño que tenía de estudiar la carrera de terapia funcional, y en ese momento laboraba en la Fundación Teletón, en Teletón Tegucigalpa, y de repente un compañero me dijo, anda un tal doctor Madrid que quiere abrir la carrera de terapia en la universidad, y era uno de mis anhelos porque no existía la carrera pues en ese entonces. Y así fue como conocí al doctor Madrid, donde pues él me explicó todos los procesos que se tenían que hacer para la admisión, y de esta manera pues empecé como parte de la primera promoción de la carrera de terapia funcional
con muchos retos, pero muy emocionada de poder estudiar esta carrera y sobre todo teniendo un ejemplo como lo era el doctor Madrid, con esa visión tan futurista que tenía sobre nuestra carrera. En el 98, y es así pues como inicia la carrera y yo soy de la primera promoción. Y luego pues también el doctor al final, ya cuando estábamos finalizando que nos íbamos a ir al social, él ya fue hablando con algunos de nosotros que podríamos ser docentes de la carrera. Y yo encantada, me pagaran o no, dije, igual ahí estaré. Y desde el social pues como le venía comentando, ya fui sirviendo una de las asignaturas que la di por varios años. No vea las cosas con pesimismo. En la vida la gente podrá pensar que en mi caso todo ha sido fácil. No, al contrario, ha sido difícil. Lo que pasa es que yo no me voy a poner a llorar sobre la leche derramada. Yo creo que si uno tiene fe en lo que está haciendo, y yo le voy a decir algo, Dios ha sido tan bello con mi persona que he recibido muchas bendiciones, ¿verdad? Y también en ese sentido doy gracias a mi familia, pues, porque mi esposa, mis hijos, todos han sido un baluarte para poder sacar adelante. Y no digamos las personas que han estado a mi alrededor dentro de lo que es el departamento. Él es una persona muy humana y muy entregada a sus pacientes. Él había ya tenido una experiencia de trabajo en comunidades rurales del país y luego, bueno, la experiencia con nuestro hijo lo hizo fortalecer su decisión de estudiar rehabilitación y esa fue la primera opción que él siempre tuvo, estudiar rehabilitación. Las clases en sí eran más hacia esa parte humana. Nos ponía mucho en esa visión de un caso o alguna experiencia que él había tenido con una persona con discapacidad y nos hacía mucha conciencia, mucha parte de la vocación que debíamos de tener como futuros profesionales en el área. Y pues esa parte uno trata también de irla como imitando hasta cierto punto de sus profesores. Me toca irme a mi servicio social. Estando en mi servicio social me dice el doctor, mira, yo he pensado en ti, me dice, para que te vayas a estudiar una beca a México, me dice, a estudiar ortesis y prótesis, me dice. ¿Qué piensas? Me dice. Pues entonces, una oportunidad de esas, ¿verdad? Que él mismo me la planteara. Entonces yo, bueno, doctor, vamos a darle. Y me dijo bien clarito, oportunidades de trabajo no te ofrezco, me dice. Porque no sé cómo vayamos a estar, me dice, pero se te abren las puertas porque serías una de las pocas personas que tienen esto. Pues yo curso mi carrera allá en el Instituto Hondureño de Rehabilitación en México y regreso. Y cuando regreso estaba la oportunidad de dar clases y él mismo me dice, bueno, ya regresaste, me dice, entonces incorpórate, me dice, a dar clases, ¿qué te parece? Me dice, otra aventura más, mira, o sea, entonces, y él me ha dado mucho, pues, realmente el doctor ha sido, yo le digo, es mi padre, le digo yo, en cuanto a esto, porque usted creyó en mí desde que yo, no sé si él se acuerde, ¿verdad?, que él me entrevistó, pero yo sí lo llevo ese recuerdo tan presente, pues, y para mí es alguien súper especial, es un ejemplo a seguir, es un señor que lo ha dado todo por esta carrera, por las personas con discapacidad. Cosas que nos han impactado de parte del doctor Madrid, yo creo que es todo el apoyo que nosotros hemos recibido. Y aunque parezca broma, lo que le dije al inicio de que yo era una hija de él, realmente lo he sentido porque en ese transcurso de estudiante nosotros perdimos a mi papá. Entonces él fue como un apoyo y así lo veo y por eso le dije que era como mi papá. Económicamente pues muy limitados, incluso no había presupuestos para los docentes, era una situación que incursionaron o se fueron invitados otros profesionales incluso de otras nacionalidades
y de alguna manera pues no podían ellos como continuar por situaciones económicas. Entonces de alguna manera pues Dios permitió que estuviéramos ahí colaborando, participando, hasta que después se fueron ya arreglando algunas cosas en cuanto a nuestra permanencia, pero eso en cuanto a lo personal. En cuanto a lo de carrera, había muchas limitaciones allá cuando estábamos en el Hospital San Felipe, por los espacios, por lo de los equipos. Inicialmente, bueno, somos parte de la universidad de carreras tecnológicas, pero no teníamos un lugar en específico todavía donde brindáramos la atención o las clases. Inicialmente estuvimos en Teletón dando las clases y posteriormente se nos trasladó al Hospital San Felipe ya a través de unos convenios donde se logró edificar una estructura para poder tener por lo menos 2 salones y ahí comenzar las actividades. Le crearon la carrera, pero el espacio físico, dónde, cómo, él necesitaba estar cerca de un hospital, necesitaba los pacientes, necesitaba los profesores, necesitaba papel, necesitaba reproducir materiales, mesas, y todo eso lo iba obteniendo con los contactos, con los amigos, con fundaciones, etcétera, que le fueron proveyendo, ¿verdad? Incluso hubo momentos en que no sabía cómo pagar profesores porque las clases iniciaron y había que estar trayendo expertos, no habían aquí profesores y gente venía voluntaria, pero había que darles dónde vivir, etcétera. Entonces esas fueron algunas de las experiencias que tuvimos, ¿verdad? Eventualmente yo le decía, pues ahí está la Fundación Madrid Enríquez. Cuando uno se traza una meta y un objetivo y le pone todo el empeño, el deseo de que salga adelante, se logra. Y no desmayé ante estas situaciones. Créame que tuve cosas difíciles. Los primeros 5 años, recuerdo yo que de repente nuestra casa era restaurante, la casa era hotel, mi carro era taxi, porque de esa manera podíamos sacar adelante el programa y no me arrepiento. Yo siempre que me siento con él le digo, doctor, ¿usted cómo ha hecho esa transformación, no solo a nivel personal, sino a nivel de las instituciones, a nivel de país? Porque esa era su visión, de hacer grandes cambios a nivel nacional, que ya no hubiera la atención a la persona con discapacidad de profesionales empíricos, sino que tenía que haber profesionales preparados en la rama de la rehabilitación. Y por lo tanto yo creo que ya, yo le decía un día, creo que sus sueños ya han sido cumplidos, le digo yo, así es de que si las demás personas de fuera no lo ven, nosotros que hemos estado cerca de ustedes sí lo estamos viendo y sabemos los frutos que hemos obtenido, le digo yo. Ha sido una lucha de todos, ¿verdad? Él como cabeza, que creo que ha sido una persona que siempre va mirando más allá de un futuro, que iba a crecer la escuela y que teníamos que salir de ahí. Él mete algunos proyectos con Embajada de Japón porque él nos comentaba, mire muchacha, que va, ay doctor, no nos podemos ir para esa universidad, es un caos, pero tenemos que crecer. Y entonces él llegaba con unos papeles, los planos que iba a ser a futuro, un edificio y que no sé qué, no sé cuánto le habían prometido a él, y cada vez a veces llegaba y se desinflaba así como no se podía cumplir ese sueño, y al final pues creo que encuentra un apoyo valioso. Él siempre soñó con esto. Durante yo lo conozco, él siempre soñó con su centro de rehabilitación, instituto. Él siempre ha soñado con su instituto de rehabilitación, que muy pronto creo que se va a hacer. Y esto fue un gran logro, pues, para él, alegría. Creo que en sus muy adentro lloró. El doctor siempre nos ha dicho que hay que soñar. Él soñó, ¿verdad?, con esto. Ustedes pueden ver estas instalaciones que son una tecnología de punta. Y ahora soñamos con una escuela.
Ahora ese es el sueño que él nos deja, ¿verdad? Que apuntemos hacia, porque ya tenemos los componentes para eso, ¿verdad? Tenemos el posgrado de medicina en rehabilitación, tenemos fonoaudiología, tenemos terapia funcional, ¿verdad? Entonces apuntamos para una escuela en la que podamos crecer, y ese es uno de los sueños que él nos ha dado, pues. El aspecto más importante es la creación del proyecto de la escuela de rehabilitación. Con esto, lógicamente, se viene a dar una transformación a todo. Desaparece el departamento de rehabilitación como tal, pero surgen los departamentos de fonoaudiología, el departamento de terapia física y ocupacional, el departamento de posgrados, y siempre quedaría la unidad universitaria de rehabilitación, pero ya como parte de una escuela. Esto lógicamente también se ve fortalecido porque la escuela ya cuenta pues con muchos profesionales que la universidad gradualmente nos ha ido permitiendo contratar y posteriormente nombrar. Creo que es el único médico rehabilitador que le ha apostado a la rehabilitación y a hacer cambios transformadores en la sociedad, ¿verdad? Porque ningún otro médico se ha sumado a él. De todos los viejitos que estaban y los nuevos, no les vemos esa visión, ¿verdad? Que sigan sus pasos, sinceramente se lo digo. Ojalá tuviéramos todos los médicos rehabilitadores como doctores Madrid, ¿verdad? Que quieran hacer cambios. Siempre ve solamente lo positivo de las cosas, casi nunca le ve lo negativo, ¿verdad? Pero esa es su visión, y yo creo que por eso es que ha obtenido muchos logros, por eso es que nos ha ganado ese compromiso de nosotros de entrega, ¿verdad? De dedicación hacia nuestro trabajo que estamos realizando. Mi sueño no era ser maestra, no estaban dentro de mis sueños, pero él fue la persona que me motivó, me incentivó, y yo le decía, no doctor, yo no tengo, claro que sí, si tienes capacidad, tú lo puedes hacer, y me regañaba, y yo decía, no, sí puedes, Neri Silvia. Entonces una persona que me motivó mucho, y le tengo mucho respeto, y gracias a la insistencia de él es que estoy donde estoy. Es una experiencia muy linda porque me he encontrado con gente que está muy formada en el personal de rehabilitación, muy formada de valores, con mucha pasión en el tema, mucha dedicación, y yo me preguntaba por qué la gente es así, pero me di cuenta que hay alguien que está debajo, que les ha transmitido, que ha sido como la guía, no solo en la formación profesional, sino en la formación como persona, que es el doctor Madrid. Trabajar con amor, con dedicación, a cuidar las cosas, porque realmente aquí al doctor le ha costado mucho tener así, porque como le digo, en San Felipe no teníamos nada, ni dónde sentarnos, entonces a veces hasta compartíamos sillas, pues nos peleábamos la silla. Bueno, la de él y la mía, no, nadie las tocaba, pero de los demás sí. Escritorios, igual los alumnos sufrieron mucho y aquí ya no, y aquí ya estamos en el lujo.